Muy buenas, friqueros y friqueras, bienvenidos al canal, soy Ivanovich, aquí estamos en un nuevo vídeo para hablar sobre la película Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, la nueva película de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel que llegó el pasado viernes 3 de septiembre y que nos presenta a este personaje como una de las nuevas caras de este universo, de esta franquicia de Marvel Studios tras las marchas de algunos de los miembros más importantes de los Vengadores. Y aquí tenemos al personaje interpretado por Simu Liu, que viene para quedarse, la verdad. Aquí abro una nueva sección en el canal donde básicamente voy a dar mi opinión sobre ciertas películas o series, ¿no?, que se vayan estrenando en las próximas semanas o meses. Y en los comentarios, pues vosotros también podéis interactuar conmigo a la hora de, bueno, recomendarme algunas películas o series o lo que sea para poder opinar sobre ellas y así, digamos, abrir un poco este contenido nuevo que estoy creando, ¿no?, relacionado con las películas y las series. Así que venga, ir poniendo en los comentarios algunas recomendaciones para que pueda hablar sobre películas o series aquí en el canal y, como siempre os leo, si es algo que no he visto, pues lo veré y traeré mi opinión o mi crítica al canal, pero bueno, así al menos podéis también ser parte, ¿no?, de esta nueva sección. Abro ahora esta sección porque, bueno, creo que ahora que se ha estrenado Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, creo que era una buena oportunidad para empezar. Si queréis más contenido de este tipo, ¿no?, donde traiga opiniones, críticas de distintos productos y demás, obviamente dejar vuestro like, suscribiros, activar la campanita y toda la parafernalia. Así que venga, vamos allá con la crítica u opinión de la película Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Empezamos. Zombie Apocalypse. Bueno, para hacer esta opinión no es que haya organizado, digamos, la crítica por apartados ni nada por el estilo, sino que básicamente voy a hablar sobre las cosas buenas y malas que tiene la película para mí, lo que más me ha gustado, elementos claves de la película como tal, los personajes y, bueno, cositas, ¿no?, que iré soltando durante el vídeo. Yo creo que es mejor así porque también te sale lo que es la opinión, o sea, las palabras te salen de forma más natural y creo que, bueno, a la hora de hablar sobre cosas así, pues tampoco hace falta que tengas todo organizado, sino que si quieres dar una opinión, pues que sea tal y como tenga que ser, ¿no?, que salga de ti. Bueno, yo creo que para empezar esta primera crítica, pues lo primero es resumir más o menos lo que opino, ¿no? Y es que básicamente la película me ha gustado bastante, la verdad. Creo que es una buena introducción de este nuevo personaje, ¿no?, de Shang-Chi al universo Marvel, al UCM. Es una buena historia de origen. La verdad es que la historia como tal está muy bien contada. Es verdad que sigue un poco el esquema habitual de una historia, ¿no?, normal y corriente. Y es verdad que la parte del nudo, pues a lo mejor es la que se puede hacer un poco más lenta, ¿no?, porque tiene que haber ahí un parón. Obviamente no va a ser una película frenética de principio a fin. Y de todas formas estamos tratando con una historia de origen, ¿no?, donde tienen que explicarte más o menos de dónde viene el personaje, ¿no?, un poco lo que le rodea, ¿no?, su mundo, su pequeño universo que tiene, ¿no? También tiene que presentarte a los secundarios, más o menos, ¿no?, y sobre todo al villano principal, ¿no?, que en este caso es el personaje de Wen Wu o el verdadero mandarín, o llamadlo como queráis, ¿no? Es el mandarín como tal, ¿no?, el líder de los 10 anillos. Y yo así a priori, ya del principio, yo diría que del UCM creo que es una de las mejores películas de origen de la franquicia, ¿eh? O sea, así sin cortarme ni nada. Y bueno, la forma en la que está estructurada la película, pues me gusta, ¿no? Creo que encaja bastante bien. No creo que se haga muy pesada. Es una película con muchas escenas de acción, peleas cuerpo a cuerpo, ¿no? Ya que, bueno, digamos algo que caracteriza al personaje es que, pues, es un especialista en las artes marciales, ¿no? En el combate cuerpo a cuerpo también, pero ha sido entrenado, ¿no?, con distintas artes marciales y eso pues se acaba notando, ¿no? Tiene bastantes toques de comedia, ¿no? Hay personajes que es verdad que están un poco destinados a ser ese típico alivio cómico, ¿no?, como en muchas otras películas, ¿no?, de superhéroes, de Marvel y demás, ¿no? Pero aquí, en este caso, no me han resultado pesados, ¿no? O sea, ha habido a lo mejor algún momento con algún personaje que voy a comentar ahora, ¿no?, que de verdad que me puedo empezar a cansar un poco, pero luego ya se fue rápido, ¿no? Y luego mm, la comedia como tal no está metida a piñón, ¿no? No hay muchas bromas seguidas, sino que las meten en su momento y como alivio cómico y ya está, ¿no? Aparte de toda la acción y el drama que pueda haber, ¿no? Porque es verdad que en este caso
al contar la historia de Shang-Chi, meten a elementos importantes como su familia y la historia con su padre, ¿no? El mandarín, y más personajes que salen, pues esa compensación creo que a mí al menos me encaja, la verdad. Y creo que ese es uno de los puntos fuertes para mí, como he dicho ahora, ¿no? De la película, que es ese equilibrio, ¿no? Entre la historia que están creando para el personaje, su conexión con los secundarios, ¿no? Y con el propio villano. Un poco el lore, ¿no? Que se está creando ahora que se ha abierto con esta película, ¿no? Con respecto a la cultura oriental, ¿no? Yo creo que eso también es algo bastante destacable, ¿no? Y que puede tener su importancia en el futuro. Y a mí los personajes en general me han funcionado todos, la verdad. Y contando también que el reparto como tal, pues creo que entre los actores hay una química importante, ¿no? Una química que creo que le hace bien a la película, y eso pues juntándolo con su propia historia, su evolución, pues al final a mí al menos, como he dicho, me encaja, y al final a lo mejor te puedes encariñar, ¿no? Creo que al final te encariñas de algunos personajes, y eso, pues si eso te lo hace sentir una película, creo que es algo bueno también, ¿no? Que te encariñes tanto con el protagonista como con algunos secundarios que están que te dan también para que te encariñes de ellos, ¿no? Bueno, hablando de Simu Liu, del actor protagonista, ¿no? El que interpreta a Shang-Chi, pues yo creo que me ha convencido bastante, la verdad. Físicamente se le ve bien, ¿no? A la hora de hacer las escenas de acción. De hecho, él creo que en el rodaje hizo muchas de sus escenas, ¿no? De acción y demás. Él fue en casi todo momento su propio doble de acción, ¿no? Y es que como es un especialista en artes marciales, ¿no? No sé si ha sido doble en alguna película de este tipo, pero se le nota bastante. Y yo creo que en las escenas de acción como tal, las escenas de pelea cuerpo a cuerpo, funcionan muy bien. Y claro, eso también tiene que ver mucho con la capacidad de la dirección, las coreografías, ¿no? De las personas que se ven en escena y demás. Y como he dicho, Simu Liu, pues creo que es especialista en este campo, ¿no? Entonces, para las escenas de combate va a funcionar bastante bien, como ya lo ha hecho en esta película, y seguro que en el futuro pues la va a seguir rompiendo, ¿no? Luego en las partes un poco más dramáticas, ¿no? En las partes en las que evoluciona como personaje o en las que cuenta su historia, ¿no? Pues también creo que funciona bastante bien. Luego tenemos a su amiga Katy, ¿no? Que es una de las secundarias más destacables de la película, que la acompaña en todo momento, ¿no? Al menos en la época del presente, quiero decir. Y también va ganando fuerza el personaje, ¿no? Conforme va pasando los minutos y demás, al final tiene su momento. O sea, yo creo que, como he dicho, ¿no? Cada uno de los personajes protagonistas tienen momentillos, ¿no? Y yo creo que también ese equilibrio también mola, ¿no? En muchas otras ocasiones también ha pasado que cada uno tenga su momento. Pero bueno, ese personaje, como he dicho, es uno de los que tienen ese toque cómico, ¿no? Que están un poco destinados a ser el alivio cómico de la película. Y tiene buena química con Simu Liu, ¿eh? Awkwafina, que es la actriz que interpreta a Katy, una buena química con Simu Liu, y yo creo que como pareja protagonista creo que funciona también bastante bien, sobre todo en los momentos en los que Shang-Chi le cuenta su historia real, ¿no? Porque bueno, ya habría que adentrarse un poco en la historia como tal. Pero bueno, eso lo dejaré para más adelante cuando empiece a hablar con spoilers, ¿no? Primero voy a hablar un poco sobre los elementos que tiene la película, así más destacables, sin spoilers, sin contar nada. Y luego, pues en el vídeo como tal, creo que voy a crear varios capítulos para que la gente que no haya visto todavía la película solo esté en la parte sin spoilers, y luego cuando la vea, que vea el vídeo entero, no hay ningún problema. Así que os recomiendo eso para la gente que no haya visto todavía la película, y luego más adelante volvéis y lo veis entero, ¿vale? Y volviendo con Katy, también tiene su evolución, ¿no? Dentro de lo que cabe, una evolución, como digo, también secundaria, ¿no? Por el personaje que es, pero también, eso también me gustó, ¿no? Que también tuviera su pequeña evolución, ¿no? Que tuviera su propia historia, ¿no? Que no fuera un personaje sin más, ¿no? Un pegote cómico y ya está, sino que también tiene su trabajo como, yo qué sé, como alguien que intenta mejorar como persona o realizarse, ¿no? En la propia película lo dice. Ese crecimiento, pues al final creo que va a hacer que el personaje sea un poco más rico, ¿no? Que tenga un poco más de chicha, y al final, pues se nota. Luego tenemos a la hermana de Shang-Chi, que es
Xu Xialing, creo que se llamaba. Que bueno, también tiene su propia historia, ¿no? También es otro de los personajes secundarios que también puede dar más juego en el futuro, la verdad. Y bueno, tiene un poco menos de protagonismo que Katy, por ejemplo, que está siempre al lado del protagonista. Pero las escenas de acción, como también le dan, no sé, le dan un rollo, pues, un poco así agresivo, ¿no? Asesino. No sé, yo creo que también puede molar bastante, ¿no? Realmente la película tiene sus escenas de acción chulas. No sé si en su caso, en el caso de esta actriz, que ahora no me acuerdo de cómo se llama, creo que es Zeng, bueno, se llama Zeng o algo por el estilo. Pero bueno, la actriz que interpreta a Xialing, creo que no sé si, a ver, no sé si en las escenas de acción ella hace también su, o sea, es digamos su doble de acción, ¿no? Como el caso de Simu Liu. No sé si ella hace las escenas de acción como tal, pero si es así, también se mueve genial. Y es que las escenas de acción que tiene, yo creo que también es algo destacable, ¿no? Sus movimientos, el arma que tiene, ¿no? Esa especie de gancho que creo que no sé si la habrán hecho así, pero me recuerda mucho al gancho de Scorpion, ¿no? Del personaje de Mortal Kombat, ¿no? Tanto de los videojuegos como de la película como tal. Que es como un gancho, es como su gancho, ¿no? Que lo lanza y golpea cualquier cosa que aparezca por delante y alrededor suya. Y yo creo que no sé si lo han hecho con intención de hacerle un pequeño guiño y demás, pero está chulo, la verdad, eso me gusta. Y visualmente tiene partes que molan, ¿no? Con, digo, ese gancho, las volteretas que pega, ¿no? Las hostias que hay, porque vamos, es que en cuanto a acción, en cuanto a hostias, es que nadie se va a poder quejar, la verdad. Y bueno, creo que ya terminando con los personajes, creo que otro del que se puede hablar, ¿no? Que es bastante importante dentro de la película y de la trama, es obviamente el villano, ¿no? El antagonista de Shang-Chi en esta película, que es Wenwu o el Mandarín, interpretado por Ken Leung. Que la verdad es que su actuación me encanta, la verdad. La verdad es que su actuación me ha gustado bastante. Me lo he creído. También tiene su propia evolución, ¿no? Tiene su propia construcción de villano, entre comillas. O sea, no puedo llamarlo villano así como así. Ya tendría que hablar con spoilers más adelante, pero yo al menos así, sin decir nada, no le llamaría villano. O sea, para que sepáis más o menos por dónde va la cosa. Es más un antagonista que, digamos, quiere hacer cosas malas o quiere lograr su objetivo con medios que obviamente no son buenos, pero sus razones se pueden entender, se puede empatizar un poco, ¿no? Sobre todo si te consigues poner en su piel y demás, ¿no? Por eso yo prefiero llamarlo antagonista, ¿no? Porque tampoco es alguien que quiera el mal por el mal, al menos en esta parte de la evolución del personaje en la película como tal, llega un punto en el que no quiere hacer el mal porque sí, sino que le pasa una situación y quiere resolverla pues de maneras en las que él ya está acostumbrado a hacerlo así. Y al final esa personalidad, esa manera de conseguir lo que quiere, pues es lo que al final le pasa factura. Ya sabréis por qué. Pero bueno, creo que también era un personaje al que hay que destacar. Aparte de los cambios que puede haber con los cómics y demás, yo no quiero entrar en eso. Yo quiero hablar de la película y de cómo se adapta dentro del UCM como tal. Yo en los cómics tampoco le tengo, o sea, puedo alegrarme de que adapten bien cosas de los cómics porque al final las reconozco y eso le doy el visto bueno. Pero bueno, si cambian cosas, pues tampoco me importa mucho si no es un cambio radicales o que insulten de alguna manera al personaje, ¿no? Y demás. O que yo al menos lo considere así, obviamente. Eso ya depende de cuánto te guste un personaje, una historia y demás. Eso ya es bastante subjetivo. Pero yo creo que la historia que le han dado a los personajes en esta película, yo creo que puede gustar, ¿eh? Yo creo que a mí me ha gustado mucho. Yo creo que si la gente desconoce la historia de Shang-Chi, del Mandarín y de estos personajes de los cómics, yo creo que adaptada al UCM, yo creo que les puede gustar, la verdad. Bueno, hablando un poquito de la trama o digamos del esquema de la película en cuanto a la narrativa y demás, yo creo que tiene la típica historia de origen en cuanto a esquema. No digo la historia como tal, que sí que puede tener clichés y esas cosas, que eso es verdad que lo admito, puede ser una de las cosas negativas. Obviamente eso no hace que la película sea mala, ni nada por el estilo, obviamente,
sino que es algo que verás que como lo hemos visto muchas veces, pues se hace un poco repetitivo y te puedes imaginar algunas cosas que pueden pasar, ¿no? Bueno, lo que digo, clichés y cosas normales dentro de este tipo de películas. Y como digo, pues tiene su inicio donde más o menos intentan explicarte la situación en el que está el personaje en el presente, tiene varios saltos al pasado, ¿no? Con flashbacks donde explican su historia con la historia de Shang-Chi con su familia, cómo se entrenó, ¿no? Con su padre, su infancia, su adolescencia, ¿no? Más o menos en varios momentos, ¿no? Tampoco es que se sobrepasen de flashback, sino que también los flashbacks los utilizan como elemento dentro de la trama, ¿no? Para conectar con momentos puntuales de la parte final de la película, sobre todo. Así que yo creo que están bien utilizados. Ahí también te explican en esos flashbacks por la historia que tiene Sanchi con su familia, ¿no? Creo que si no es la... Sí, en la primera escena donde te introducen la historia de cómo encontró el mandarín los 10 anillos, ¿no? También te cuentan, digamos, su época de conquistador, ¿no? Ya que el mandarín es un personaje, o es un ser, una persona que lleva muchos años viviendo gracias al poder de los 10 anillos, ¿no? Pero bueno, también su situación cambia y bueno, ya eso tiene que ver con la trama. Y bueno, lo dicho, esas escenas del pasado, pues en la que, bueno, vemos parte de su entrenamiento, ¿no? Vemos que recibió un entrenamiento duro, bastante rotundo, porque es verdad que se trata de, bueno, del hijo del jefe, ¿no? En el que tiene que ser la leche, ¿no? Tiene que estar súper bien entrenado. Eso sí que es un poco típico, ¿no? Pero bueno, también conocemos ahí a villanos un poco más secundarios, ¿no? Creo que uno es el Death Dealer, no recuerdo que mencionaran su nombre en castellano, pero creo que en inglés es el Death Dealer, que es uno de los lugartenientes del mandarín, ¿no? El tipo con la capucha y la máscara, ¿no? Obviamente ahí todos son ninjas, pero a él se le reconoce por su aspecto, ¿no? O sea, por la máscara, la capucha, creo que era azul o marino, creo que era. Y que bueno, tiene sus escenas de acción, pero tampoco... O sea, pasa y ya está, ¿no? Tampoco es que tenga gran importancia, simplemente estaba ahí para escenas de acción y ya está. Y la forma en la que conectan esos flashbacks, ¿no? Esa historia del pasado, ¿no? Todas las lecciones que aprende Shang-Chi de sus padres y demás, ¿no? Yo creo que hasta el final, obviamente, eso coge más fuerza, ¿no? Tiene su motivo, tiene su porqué, ¿no? Y al final se resuelve bien, ¿no? Se resuelve bien esa conexión. Y es que al final, lo que digo, son evoluciones, ¿no? De todos, tanto de Shang-Chi como de Mandarín, ¿no? Y de otros personajes. Así que eso al final hace que los personajes tengan fuerza. Bueno, lo que digo, las escenas de peleas pues son las que me parecieron muy muy buenas, muy bien coreografiadas. Así que de esas cosas no me puedo quejar. Yo creo que lo único negativo que he dicho, aparte de que tenga típicos momentos cliché o tenga ciertos elementos de narrativa bastante típicos, ¿no? Yo creo que lo mejor de la película, aparte de las escenas de acción, es la construcción de personajes y la evolución que tienen, ¿no? Yo creo que eso al final hace que tengas ganas de verlos más, ¿no? De que sigan evolucionando en más películas o series, eso ya lo veremos. Así que mezclas todo eso y hay un cóctel perfecto, ¿no? Tanto de historia como de peleas, de escenas de acción. Pero también tiene sus cosas un poco más negativas, ¿no? No es que sean cosas que te destrocen la película, ni al menos a mí no me saca de la misma, ¿no? No me saca de la historia, yo estoy ya metido en ella, me interesa, hay varias partes en las que me interesa bastante, la verdad, o sea que estoy ahí con ganas de saber más. Pero bueno, es verdad que si ves ciertas cosas típicas, ¿no? Clichés, ¿no? Que se ven en ese tipo de películas, sobre todo de origen y demás, pues eso al final sí que te hace bajar un poco tu valoración, ¿no? Pero a mí al menos eso no hace que se me caiga. Luego hay algunos gags o algunas escenas en las que tienen mucha carga de comedia y que a lo mejor hay alguna parte en la que sí que alargan un poco. Una escena en la que está un personaje que, bueno, está por ciertos motivos, pero también está... digamos que tiene un camino claro para ser un personaje cómico, ¿no? O sea que obviamente, o sea, toda su aportación, digamos, o casi toda, son gags cómicos, ¿no? Para hacer reír al espectador y demás. Y hay algunos que están bien,
pero a lo mejor hay una parte en la que hay una secuencia de bromas y demás que al principio sí que los coges, pero al final a lo mejor se te alarga un poco y ya te empiezas a cansar y ya pues quieres pasar a que avance un poco más la cosa, ¿no? Que vayan a un terreno un poco más, no serio del todo, pero que le dé un poco más de chicha, ¿no? Digamos. Pero bueno, en cuanto a la comedia, me ha funcionado bastante bien. Me he reído mucho, la verdad, con esas partes, con Katy, con otros personajes que también tienen esos gags, ¿no? Así que bueno, ya para terminar con esta parte sin spoilers, pues como he dicho, es una película que me ha convencido bastante, como he dicho al principio. Me alegro de que me haya dejado con buen sabor, ¿no? Porque es verdad que cuando se trata de introducir a un personaje en una franquicia que ya tiene su recorrido, y hablando del UCM, pues fijaos, ya tiene, de 2008 son ya 13 años de películas, ahora de series también, con personajes que conocemos, otros nuevos, y ahora pues como estar en esta época de reinventarse un poco, ¿no? De introducir a nuevas caras, ¿no? Para, digamos, llenar otra vez un poco el hueco que han dejado estos miembros, ¿no? Como el Capitán América, Tony Stark, ¿no? También un poco Viuda Negra. Pues es muy difícil porque son personajes que han estado hasta el final de esta primera saga, ¿no? Del UCM, la saga del infinito. Pero todavía lo tenemos muy reciente, entonces es un poco más difícil todavía ubicar a personajes nuevos e intentar olvidar a los otros. Pero creo que con justamente con Shang-Chi, cuando ya pasen los años y vayamos viéndolo más, yo creo que va a gustar muchísimo, porque al final le van a seguir dando más evolución, ¿no? O al menos es lo que yo quiero y lo que yo espero, y va a ser una parte importante de todo, ¿no? Tanto del nuevo grupo de Vengadores o lo que sea, ¿no? Obviamente estaba destinado a ser uno de los nuevos miembros de un grupo de Vengadores o un grupo de lo que sea, un grupo grande, y ha entrado como en pie, la verdad. A mí me ha gustado, o sea que adelante. Bueno, y pasamos a la zona con spoilers, ¿no? Donde ya voy a hablar con un poco más de libertad, ¿no? Hablando de cosas importantes de la trama, del final, las escenas post créditos, ¿no? De lo que puede conllevar para el futuro y todas esas vainas. Bueno, como he dicho antes, partiré el vídeo seguramente en varias partes, digamos, para intentar diferenciar la primera parte de la crítica, que es la de sin spoilers, para la gente que quiera ver el vídeo entero o que quiera ver la parte sin spoilers si no ha visto la película o lo que sea, y luego cuando la vea, como he dicho, vuelva para ver el vídeo entero. Y la gente que esté sobre todo interesada en saber cosas de la trama o yo que sé, en ver lo que opino sobre ciertas cosas de que han pasado en la película, del final, las escenas post créditos, pues de eso voy a hablar en esta segunda parte, en la zona con spoilers. Así que venga, para la gente que no haya visto la película, ir a verla, que es muy recomendable, la verdad, y volvéis aquí al vídeo cuando hayáis visto y así veis la parte con spoilers. Bueno, hablando ya con spoilers, yo creo que puedo comenzar con, digamos, las historias que tienen cada uno de los personajes, ¿no? Por ejemplo, la película empieza con la introducción del mandarín, ¿no? Cuentan un poco su historia como el gran villano conquistador, ¿no? Que se hizo con todos los ejércitos de la Tierra, conquistó casi todo el planeta y sobre todo fue gracias al poder que tenía él, aparte de su ejército, también con el poder que tenían los 10 anillos, ¿no? Es un personaje que lleva viviendo 1000 años, gracias a ese poder también. Digamos, ese poder creo que te hace vivir más, según han dejado ver en la película. No cuentan el origen de los 10 anillos como tal, que en los cómics tiene su origen, pero aquí no, por ahora no lo han explicado. Pero cuando he dicho en la parte sin spoilers que la historia del mandarín pega un giro, es cuando conoce a la que va a ser su mujer, ¿no? A la que va a ser la madre de sus hijos, que es, digamos, la guardiana, ¿no? Parece ser de un territorio misterioso y mágico que quiere descubrir el propio mandarín, que se llama Talo. Y bueno, cuando está en mandarín cerca de saber el camino, ¿no? Ya que, bueno, como digo, es un territorio misterioso, ¿no? En el que solamente se puede acceder cada cierto tiempo y tiene también un camino bastante difícil de conseguir. Y bueno, pues se encuentra cara a cara con la que va a ser la madre de Shang-Chi. En esa pelea
tienen una pelea en la que se ve que se atraen, ¿no? Que ven cositas, ¿no? Se gustan. Y ya nos explican un poco su romance, ¿no? Su historia de amor. Resulta que la madre de Sanchi, es que ahora no me acuerdo ahora del nombre del personaje. Pero bueno, esta mujer pertenece a Talo, ¿no? A una aldea, ¿no? De Talo. Y decide dejar esa vida, decide dejar la aldea, a su gente y a su familia y demás, para irse con Wenwu, ¿no? Con el mandarín, digamos, al cuartel general, ¿no? Del villano. Y eso hace que el mandarín pues quiera empezar una nueva vida. Ha dejado, digamos, su carrera como conquistador, que podríamos decirlo así. Se ha quitado los 10 anillos, ¿no? Los tiene guardados. O sea, que quiere formar una familia con esa mujer. Y al final, pues, lo que digo, están enamorados, se casan y tienen 2 hijos. Sanchi y Xialing. Y me gusta cómo empieza esa historia, ¿no? Y toda la evolución que conlleva después, porque, bueno, también se nos revela que la madre de Sanchi es asesinada por un grupo, creo que era la Banda de Hierro o algo así, creo que así se llamaba, creo. Se ve que tenían cuentas pendientes con el mandarín, con Wenwu, y claro, es lo que digo que al final todo lo que ha hecho el mandarín como tal, con el paso de los años, con todo lo que ha conquistado y el mal que ha hecho en todo el mundo, eso le ha pasado factura en muchas situaciones, ¿no? Y en la muerte de su mujer, pues también, ¿no? El propio Sanchi vive la muerte de su madre delante de sus ojos, ¿no? Lo ve a lo lejos y cuando Wenwu vuelve bueno, a su hogar, digamos, pues encuentra a su mujer muerta y, bueno, ya a muchos miembros de esa banda, ¿no? Que le han asesinado, a los que también había derrotado su mujer, ¿no? En esa pelea. Pero ya, claro, en ese momento la vida del mandarín pues vuelve a ser un poco la de antes, ¿no? Digamos, con la diferencia de que tiene a sus hijos y demás. Pero ahí se rompe, ¿no? También se parte con la muerte de su mujer. Decide ponerse otra vez los 10 anillos. Y realmente lo que hace es olvidarse un poco de lo demás, ¿no? De sus hijos, bueno, de su buena vida que está teniendo, ¿no? A pesar de que los quiere mucho. O sea, eso se demuestra en la película, que a pesar de todo los quiere, ¿no? Son sus hijos y los quiere. Y claro, ya a partir de ese momento tiene el único objetivo de encontrar al asesino de su mujer. Y bueno, pues va matando a ciertos miembros de la Banda de Hierro. Y cuando Sanchi, ya con un nivel de entrenamiento ya bastante moderado, ¿no? Bastante alto, podríamos decir. Y en ese momento, pues, es cuando su padre le manda su primera misión como miembro de los 10 anillos, ¿no? Que es en ese momento, como también su sucesor, ¿no? Como líder de la organización, que es la de matar al asesino de su madre. Y claro, pues Sanchi se embarca en la misión. Al principio nos dieron a entender que no la cumplió. No cumplió la misión y que terminó huyendo de todo, de su familia, de la organización, de su padre, y se buscó una nueva identidad, se mudó a Estados Unidos, donde conoció a Katy y los demás, ha conseguido un trabajo. Y bueno, digamos, ya entrando en el presente, pues está la famosa escena del bus, ¿no? Que se ve en los trailers y demás, en la que tiene Sanchi una pelea con Razor Fist, que es el personaje que es uno de los lugartenientes también del mandarín y que tiene o sea, le falta una mano, pero la han sustituido por una hoja, ¿no? Un sable. Tienen esa pelea en el bus y, bueno, vemos que el objetivo del mandarín, el hecho de haber mandado a algunos de sus soldados, es para conseguir un colgante, o los colgantes que tenían Sanchi y Xialing, ¿no? Unos colgantes que les había entregado su madre, y la razón por la que los quiere pues la sabremos más tarde en la película. Y en esa pelea pues Razor Fist le roba el colgante a Sanchi y este pues se dispone a buscar a su hermana, ¿no? Y es cuando Katy pues se une a él, ¿no? Como buena amiga que es, se une a su aventura y ahí está con él hasta el final, ¿no? Entonces se van a un lugar, no recuerdo exactamente dónde, bueno, un lugar donde tienen lugar un torneo de pelea, ¿no? Clandestino, ¿no? Donde, bueno, es ilegal y donde se hacen muchas apuestas, ¿no? Y bueno, ahí vemos varios guiños, ¿no? Vemos también
Luego vemos a una viuda negra, ¿no? Luchando contra una persona que parece que ha pasado por el experimento de Extremis, ¿no? Que vimos en Iron Man 3, ¿no? Le vemos así con el cuerpo ardiendo, ¿no? O sea que yo creo que el guiño va por ahí, ¿no? Vemos una pelea entre esas dos personas, o sea, entre la viuda negra y esa persona, con el Extremis dentro de él. Y bueno, ahí también tiene lugar la pelea, ¿no? En ese torneo, en la arena de ese torneo, la pelea de Abominación y Wong, ¿no? Que aparecieron en el tráiler. Y una de las partes curiosas de la película que puede dejar un poco, no sé, sorprendidos, ¿no? Es que, bueno, en esa pelea pues dura poco, o sea, es más un guiño más que otra cosa. Y realmente vemos que Wong pues, hace una de las suyas, crea un par de portales pequeños para noquear a Abominación. Y ahí se termina la pelea, ¿no? O sea, gana Wong. Pero poco después vemos que los dos son colegas, ¿no? Trabajan juntos, son amigos o lo que sea. Y claro, eso puede sorprender, ¿no? Porque Abominación es un villano o ha sido un villano hasta ahora. Y el hecho de que parezca que se lleva bien con Wong, pues puede chocar un poco, ¿no? Y eso lo descubrimos cuando, bueno, y eso lo vemos cuando después de la pelea vemos que Abominación, pues de repente cuando Wong abre un portal para irse de allí, Abominación le sigue, ¿no? O sea, le dice Wong a Emil Blonsky, ¿no? Que es el alter ego. Le dice, vámonos, ¿no? O sea, vamos para allá. Y abre un portal, se va, lo cruza y Abominación también lo cruza, ¿no? Como que están juntos. O sea, eso puede chocar un poco. Y claro, pues te preguntas por qué. O sea, ¿cómo es que Wong y Abominación trabajan juntos o son colegas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Eso puede explicarse en el futuro. No lo explican en la película. Pero claro, eso, pues bueno, también te puede revelar que esa pelea o el resultado de esa pelea entre Abominación y Wong pues terminó así porque, al menos es lo que se ha teorizado bastante sobre esto, es que Wong ha participado en ese torneo para ganar dinero y, digamos, para restaurar un poco el Santo Santorum, ¿no? Digamos, la base de Doctor Strange, ¿no? De los hechiceros de esa parte de la Tierra. Y que los dos, tanto Abominación como Wong, pues han pactado que Wong ganara, ¿no? Que supongo que los pues estaban a favor de Wong y pues ya viendo cómo estaba la situación, pues lo pactaron así. Y es que eso tendría sentido porque si resulta que son amigos o compañeros o lo que sea, pues el hecho de que acabara así la lucha de una manera tan fácil, entre comillas, pues esa podría ser la explicación, ¿no? Pero bueno, como digo, no lo han explicado, seguramente más adelante lo sabremos. De hecho, Abominación va a salir en la serie de She-Hulk, así que no sabremos si va a volver a ser un villano ahí o si al final es un antihéroe o lo que sea, ¿no? Pero eso digo que a lo mejor puede haberse pasado de bando, podríamos decir, ¿no? Pues si no, es que si no tendría la explicación de por qué Abominación y Wong se llevan así, o sea, tienen una relación amistosa y vemos que Abominación sigue a Wong sin que fuera una pelea ni nada. O sea, es que yo creo que sería así. Y bueno, Shang-Chi pues también va a participar en ese torneo y justo en su enfrentamiento le toca contra su propia hermana, ¿no? Con Xia Ling. En su pelea y demás. Y claro, pues vemos que Xia Ling pues, está muy bien entrenada. También le da también una buena paliza también a Shang-Chi. Le gana. Y ya después de la pelea, pues ya se paran a hablar. Xia Ling dice que ella es la jefa, ¿no? De todo ese tinglado. Ya que ella también se escapó de su casa, del mandarín y demás. Y bueno, Xia Ling también tiene su propia historia, ¿no? Ya que ella, bueno, pues se nos cuenta que ella, digamos, es un poco la apartada, ¿no? De la familia, ¿no? Al ser una mujer, porque la verdad es que el mandarín tiene un pensamiento que ahora mismo se consideraría machista, la verdad. Ya que solo en su organización solamente entrenaba a hombres, se olvidaba de las mujeres. Y claro, pues aunque fuera su hija, supongo, pues no le hacía mucho caso, ¿no? Así que se escapa, entrena por su cuenta y crea, digamos, bueno, se crea su propio negocio, podríamos decir, ¿no? Su propio imperio, como dice ella, ¿no? Esto, en el momento en el que lo explica así, la propia Xia Ling, ¿no? Cuando cuenta su historia,
eso justo es un adelanto de lo que al final vemos en parte en la segunda escena post créditos, que ya si habéis entrado en esta zona de spoiler ya sabréis de lo que trata, ¿no? Y bueno, Sanchi pues le cuenta que su padre quiere coger los dos colgantes, que ha cogido ya el suyo y que va ahora al colgante a por el colgante de su hermana. Y ahí pues tiene lugar otra de las escenas de peleas las que están bastante guapas, que tienen lugar en ese andamio, ¿no? También tienen a una parte en el suelo de una de las plantas, ¿no? De ese edificio, ya que llegan los ninjas, los soldados del mandarín, ¿no? A por el colgante de Xialing. Y al final, pues, la pelea se resuelve con que aparece el propio mandarín con sus 10 anillos y consiguen capturar a todos, ¿no? Y coger el colgante. Así que, pues, bueno, al final es una escena de reunión, ¿no? De verse otra vez después de tanto tiempo y bueno, pues el mandarín, Wenwu, pues los coge a todos y se los va a llevar a su base, ¿no? A su casa. Y ahí empieza un poco el nudo, ¿no? Un poco el nudo de la película, la parte un poco más tranquila, ¿no? Llegan todos bueno, a la casa del mandarín, de Sanchi y demás. Cuando llegan, pues bueno, se instalan. Al final, bueno, tienen una cena así un poco familiar junto con Katie, que también está ahí. Y ahí el mandarín, pues, hace bueno, en esa parte de la cena, pues hace una referencia a Trevor Slattery, ¿no? Al falso mandarín que vimos en Iron Man 3, ¿no? Ese actor que fue contratado por Aldrich Killian, que en esa película era considerado el mandarín, bueno, es que fue una tontería. Y claro, pues se ríe de eso, ¿no? De que haya habido alguien en Estados Unidos que se hiciera pasar por él o que alguien utilizara su nombre, su poder, ¿no? Para sus propios beneficios, ¿no? Para sus propios bienes. En ese caso, en el caso de Aldrich Killian y de el objetivo que tuvo en Iron Man 3, pues era, pues, bueno, no queda del todo claro, pero sí que en parte era como hacerse con el control, ¿no? Del gobierno, ¿no? Digamos, de infundir miedo dentro del país, ¿no? Estados Unidos y demás, ¿no? La guerra occidental, bueno, ya, bueno, poco más que decir. Y también hacen muchos recordatorios a su madre y demás, ¿no? Y ya después, pues, el mandarín ya les cuenta tanto a sus hijos como a Katie, les cuenta el plan que tiene, ¿no? Y resulta que el mandarín, pues, ha empezado a escuchar en su cabeza, o sí, bueno, lo que al final escucha en su cabeza la voz de su mujer, ¿no? De la madre de Sanchi y de Xialing. Y claro, pues la echa mucho de menos, ¿no? Ella era algo importantísimo en su vida. A partir del momento en que murió, pues se partió como persona otra vez y quiere hacer lo que sea para recuperarla, ¿no? Entonces, lo que dice es que ha oído esa voz, que justamente esa voz le dice que pronto estarán otra vez juntos, que no sé qué, no sé cuánto, y entonces eso para él lo interpreta como una señal de que hay una posibilidad de que vuelvan juntos, ¿no? Y de que vuelvan a ser una familia. Porque eso es lo que el mandarín quiere realmente, ¿no? En esta película, ¿no? Como tal, es volver a reunir a la familia, porque al final era lo más importante para él. Por eso digo que tampoco es que sea un villano como tal, sino que es más un antagonista que obviamente mira por el bien de su familia y que al final, pues por su manera de ser, ¿no? Por cómo ha llevado sus conquistas, ¿no? Por su forma de actuar, ¿no? De conseguir sus objetivos, pues al final lo hace como lo hace, ¿no? Pues claro, al final, a la hora de conseguir su objetivo, pues lo hace de malas maneras, ¿no? Al principio. Y claro, él, pues para intentar conseguir traer de vuelta a su mujer, pues sigue interesado en encontrar la aldea donde vivía ella, ¿no? En Talo. Esos colgantes que les había entregado su madre eran, digamos, las llaves de una especie de mapa que había escondido, ¿no? En ese sótano, en esa especie una especie de cueva, ¿no? Que descubrió el mandarín. Una especie de mapa que parece llevar o parece indicar el camino hacia Talo, ¿no? Y hacia la aldea de donde vivía su mujer. Así que lo que quería el mandarín es pedir ayuda a sus hijos para llegar hacia Talo
y consigue traer de vuelta a su mujer, claro. Ellos se niegan, aparte de que quieren convencer a su padre de que esa voz no es real. No lo es, ya veremos más tarde que no lo es. Pero Wenwu, pues, el mandarín, pues sigue convencido de que es real, se cierra y claro, pues al ver que sus hijos se niegan, pues ya vuelve a sacar su, podemos decir, su parte más villana, ¿no? O sea, podríamos decirlo así, y decide encerrarlos, ¿no? Decide meterlos ahí en la cárcel. Y bueno, ya dentro de la prisión, pues bueno, pues empiezan a hablar un poco sobre el plan que tenía el mandarín y demás, ¿no? Y de repente escuchan unos ruidos, van hacia los ruidos y ya cuando encuentran el origen de esos ruidos es que, bueno, esos ruidos, pues resulta que es alguien que está vociferando, gritando y demás, y resulta que en esa parte vemos otra vez al personaje de Trevor Slattery, o sea, el falso mandarín. O sea, es algo que ya se había confirmado poco antes del estreno de la película, que iba a volver este personaje, que está otra vez interpretado por Ben Kingsley, al igual que ya lo hizo en Iron Man 3. Y claro, esto conecta con el corto que se lanzó después del estreno de Iron Man 3, ya que en ese corto, que es Hail the King, creo que se llamaba, el corto, explicaban que, claro, como metieron a Trevor Slattery en una prisión federal, llegaron los 10 anillos, llegó el mandarín y consiguió sacarle de ahí con el objetivo de matarle. Porque claro, el mandarín verdadero, digamos, sabía que había alguien en Estados Unidos que estaba utilizando su nombre y quería matar al que estaba usurpándole, ¿no? Digamos, al que estaba quitándole su persona, ¿no? En este caso era Trevor Slattery, aunque fuera plan de Aldous Killian, pero digamos, la persona que estaba haciéndose pasar por él era Trevor Slattery, entonces quería sacarle de esa prisión para matarle. Pero lo que cuenta Trevor Slattery en esa escena, y bueno, justo en el momento en el que el mandarín iba a matarle, pues Trevor cuenta que empezó a mostrar sus dotes de actuación y parece que eso convenció al mandarín y a los demás para que le dejaran vivir. Estaba metido en esa prisión, pero le dejaban vivir a cambio pues de ofrecerles algunos espectáculos, ¿no? Como actor. Y bueno, digamos, es una explicación un poco rara, ¿no? Un poco, bueno, que bueno, si la quieres aceptar, vale, pero bueno, a mí tampoco es que me importara mucho, ¿no? Tampoco le di mucha importancia, lo empezó a contar y ya está, ¿no? Es verdad que esa es la parte que digo o que he dicho en la parte sin spoilers, en las que había varias bromas seguidas por parte del personaje de Trevor, y ahí a lo mejor se me hizo un poquito pesado, ¿no? Realmente eso. Esa parte fue solamente. Y bueno, también conocemos en esa escena a una criatura como una especie de perro, ¿no? Se asemeja un poco a un perro, pero que es una criatura que no tiene rostro, no tiene, bueno, tiene patas, tiene cola y demás, tiene pelaje, pero no tiene rostro. Es como un perrito, que básicamente digamos que es un poco como el Baby Yoda, entre comillas, ¿no? O sea, muy alejado de la idea de lo que es Baby Yoda para The Mandalorian, pero digamos que es un poco eso. Como el personaje achuchable, ¿no? Un poco achuchable de la película. Pero que está siempre con el personaje de Trevor. Porque también esa criatura está metida en esa prisión, la han capturado y está en la misma celda que Trevor, ¿no? Así que al final pues se hacen amigos y están juntos siempre durante la película. Y resulta que esa criatura pues sabe el camino sin necesidad de mapa ni nada, se sabe el camino del laberinto para llegar a Talo. Porque bueno, luego descubrimos que esa criatura es propia de ese territorio, ¿no? O sea que hay un montón de esas criaturas ahí también. Y bueno, lo que hacen es escapar, cogen un coche, el coche de Razor Fist y escapan de los soldados del mandarín, se internan en el bosque, en el laberinto y bueno, ahí lo típico, ¿no? Al final se crea una escena así de acción, de tensión, no sé qué, a ver si llegan y al final llegan, ¿no? Al final consiguen seguir el camino y entrar en Talo antes de que el camino se cerrase, ¿no? Llegan a Talo, ven todas las criaturas que hay, que es un lugar paradisíaco, ¿no? Así muy bonito, no sé qué, y llegan a la aldea de la madre de Shang-Chi y Xia Ling. Bueno, conocen a los aldeanos, incluida la tía de
de Shang-Chi y de Xialing, de ambos. Y esta pues les cuenta un poco también la historia de lo que pasó realmente con su madre. Y claro, ella lo que hace después es contarles un poco, o desmentirles, mejor dicho, lo que les ha contado el mandarín antes de meterles en la prisión, ¿no? Ya que el mandarín cree que los aldeanos de Talo pues rechazaron a su mujer cuando ella quiso volver y cree que su mujer pues está encerrada, ¿no? Y por eso quiere ir a por ella. Pero la tía les cuenta que no es así, que su mujer, que su hermana, o sea, la madre de Shang-Chi y Xialing está muerta, sin más, o sea, no hay nadie encerrado ni nada, y que todos son delirios del mandarín, ¿no? Que todo está en su cabeza y demás. También les cuenta la historia de un monstruo que bueno, que ahora mismo está encerrado detrás de la Puerta Oscura, creo que se llamaba, de un lugar ancestral, ¿no? Donde hace muchos años la Gran Protectora, que es, digamos, la criatura ancestral justamente del Talo, ¿no? Del territorio de Talo. Y la Gran Protectora lo que hizo fue encerrar a esa criatura, ¿no? La encerró detrás de la Puerta Oscura, que creo que se llama así. Y entonces el mandarín cree que es su mujer quien está detrás de la Puerta Oscura, pero luego se ve lo que va a liberar, ¿no? Bueno, la tía les cuenta eso, que ahí está esa criatura encerrada y que es muy peligrosa, ya que tiene la habilidad o el poder de usurpar las almas de la gente y que con cada alma se hace más fuerte, ¿no? Bueno, el mandarín se entera de que Shang-Chi, Xialing y Katie pues han escapado y va a preparar a sus ejércitos para ir hacia Talo. Claro, ya como sabe el camino y demás, ya sabe cómo ir, pues ya lo hace de manera más fácil, ¿no? Y por otro lado, ya en Talo, pues Shang-Chi, Xialing y Katie pues van por su lado también un poco, ¿no? Entrenándose para la batalla. Shang-Chi y Xialing reciben nuevos trajes por parte de la tía, que están un poco mejorados porque están hechos con escamas de dragón, que es un material que consiguieron tras la primera pelea contra ese monstruo, ¿no? Que encerró la Gran Protectora. Y por otra parte, Katie pues está practicando el tiro con arco, ¿no? Que al final va a ser su especialidad dentro de la pelea final. Entonces, pues llega el día siguiente y es el día de la batalla, ¿no? Final. Lo que ya ya llegamos a la parte final de la película, que es la batalla. Ya llegan el ejército de los 10 anillos con el mandarín a la cabeza. Y bueno, pues tiene lugar la pelea, ¿no? Tenemos la pelea individual entre Shang-Chi y el mandarín, que está muy bien, la verdad. A mí me gustó mucho esa pelea final. Vemos en un momento que el mandarín derrota a Shang-Chi, le consigue hundir en un lago, ¿no? Donde vemos que en el fondo está la Gran Protectora. Y entonces el mandarín pues se dispone ya a abrir la Puerta Oscura donde cree que está su mujer. Y bueno, pues el mandarín consigue empezar a abrir la Puerta Oscura o el lugar donde tienen encerrado al monstruo con los 10 anillos y empiezan a salir como pequeños bichos, ¿no? Que también son los que usurpan, también pueden quitar el alma a las personas y ya cuando salen pues se disponen a ir a por todos, ¿no? Entonces los soldados de los 10 anillos y los aldeanos de esa pequeña aldea de Talo pues al ver a esos bichitos ya yendo hacia ellos, pues deciden unirse, ¿no? Y mientras tanto el mandarín pues intenta abrir la puerta del todo, ¿no? Por otra parte vemos a Shang-Chi que estaba hundiéndose en el lago, bueno, empieza a recordar cosas de su madre, ¿no? Para intentar sacar todo su potencial, todo su poder. Y ya es cuando vemos ahí que en el fondo del lago está la Gran Protectora, ¿no? Vemos a la criatura. Y bueno, hay un momentazo en el que cuando están llegando los bichos y ya están empezando a atacar, pues emerge del agua la Gran Protectora y con Shang-Chi a su espalda, ¿no? En su lomo. O sea que esa en parte me recordó mucho a la batalla final en la parte de la batalla final de Aquaman en la que Azul Curry aparece con el Kraken, ¿no? Montado a lomos del Kraken, pues aquí igual, ¿no? Aquí vemos a Shang-Chi llegando con la Gran Protectora igual, ¿no? Para atacar a la horda de enemigos, ¿no? Bueno, se empieza a liar parda, ¿no? Con esos bichitos llegando quitando las almas de los aldeanos, de los soldados de los 10 anillos. Y Shang-Chi, pues va a por el segundo asalto contra su padre, ¿no? Contra el mandarín. Ocurre otra batalla. Y en esa pelea, pues en esa segunda ronda, podríamos decir que es cuando
ya habiendo concentrado todo su poder, pues consigue apropiarse de los 10 anillos también, ¿no? Por lo tanto, pues su nivel de poder aumenta, obviamente. Y bueno, tenemos una pequeña conversación entre Sanchi y su padre, ¿no? Para cerrar un poco ese círculo. Y al final, cuando el mandarín no tiene los anillos, es como que se siente muy vulnerable, no es lo mismo sin ellos. Y ya, digamos, está un poco más abierto, ¿no? A hablar un poco, se empieza un poco a dar cuenta de lo que está haciendo. Y es como que ya con esa conversación con Sanchi, pues ya está medio convencido de que realmente lo que sus medios no han sido los adecuados y que al final todo ha sido cosa suya, ¿no? Que todo ha sido cosa de su cabeza, que no va a poder traer de vuelta a su mujer. Pero claro, se da cuenta tarde. Y justamente cuando empieza a darse cuenta, pues ocurre lo típico, ¿no? Que justo en el momento en el que el villano se da cuenta de lo que hace y se vuelve un poco más bueno, pues en ese caso se abre la puerta oscura del todo, sale el bicho final, que está bastante bien, la verdad. Que es como una especie de dragón también, pero mucho más monstruoso y demás. Y llega el típico momento en el que el villano pues tiene su momento de redención, entre comillas, ¿no? Se sacrifica por Sanchi, ¿no? Podemos decir, le salva del ataque del dragón y entonces pues da su vida por él, ¿no? Le captura ese monstruo, captura al mandarín y él decide liberarse de los 10 anillos, cosa que desde que murió su mujer pues no había hecho, el hecho de soltarlos por sí mismo y se los lanza a Sanchi, ¿no? Que ya puede retenerlos. Y entonces ese monstruo pues le quita el alma y muere, ¿no? Muere el mandarín. Y entonces es Sanchi ya el que se encarga ya de, junto con la Gran Protectora, que también tiene su pequeña pelea con ese monstruo, que también está muy chula, junto con Sanchi y Xialin, que también están al lomos de la Gran Protectora, pues al final pues vencen a ese monstruo, lo destruyen. Así que bueno, todo se resuelve bien. Tenemos al mandarín muerto, ¿no? Pero ya digamos que ha tenido su evolución, ¿no? Su cierre con su redención y demás. En parte puede ser un poco típico, pero bueno, creo que también está bien. Y todos felices, ¿no? La aldea se ha salvado. Ha habido bajas, obviamente, pero al menos el monstruo está ya finiquitado, ya no va a dar más problemas. Y ya está, pues cada uno a su lado, ¿no? Y bueno, justo llegamos en la escena final en la que están Kate y Sanchi, que han vuelto a San Francisco. Se reúnen con unos amigos que habían aparecido antes de esta gran aventura y les empiezan a contar sus anécdotas, ¿no? Con el mundo de Talo, las criaturas y demás. Y sus amigos pues no les creen. Y bueno, hay más gente, se reúnen en un bar y hay más gente, ¿no? O sea que aparte de ellos, pues también estaba la gente ahí. Y claro, pues mientras lo están explicando y los amigos no se están creyendo, pues aparece un portal por detrás, así de repente. Y claro, pues la gente se queda, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Un portal? No sé qué. Se quedan flipados. Y ya de repente vemos que el portal como tal lo ha creado Wong. Vemos salir a Wong, que se ve que está en el Salto Santorum también. Y lo que hace es hablar con Sanchi, ¿no? Y con Katie. Sabe de lo que han hecho en esa aldea de Talo, pero realmente está interesado en los 10 anillos, porque al final les pregunta, ¿tienen los 10 anillos? O sea, como que quieren hablar con él, pero también quieren saber cosas de los 10 anillos, ¿no? Entonces, pues Sanchi le dice que sí y ya pues Gon pues, le dice, vente conmigo, o sea, que vamos a hablar. Entonces todos los demás están flipando, están mirando el portal y así se quedan todos, ¿no? Entonces ya Sanchi y Katie cruzan el portal, se cierra y ahí se termina la película como tal, ¿no? O sea que lo dejan un poco abierto. Así que bueno, ahí termina la película como tal, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de las escenas post créditos y un poco de lo que puede conllevar, ¿no? La primera escena post créditos es la más importante porque es lo que más puede estar relacionado con la trama principal, la próxima trama principal y todo lo que puede conllevar. Porque bueno, esa primera escena es un poco la continuación de esa escena final, ¿no? De la película. Vemos a Sanchi
a Katie y a Wong llegando a Salto Santorum y vemos que están reunidos con otros personajes importantes. Y esos personajes importantes son Bruce Banner y Capitana Marvel y Carol Danvers, que están en forma holográfica, ¿no? Están teniendo, como digo, una reunión. Vemos a Bruce Banner en su forma humana, algo también curioso, con el cabestrillo, ¿no? Como el que llevaba en Endgame. Y claro, lo curioso es que veamos a Bruce Banner otra vez en su forma humana, porque en Endgame sigue con su forma híbrida, ¿no? Como el profesor Hulk, así que eso también lo tendrán que explicar. Seguramente en She-Hulk también. Vemos también a Carol Danvers con el pelo un poco más largo, lo que ya pues te demuestra que ha pasado un periodo de tiempo, ¿no? Entre los eventos de Endgame y ese momento. Y bueno, realmente lo que están hablando es de los propios 10 anillos, ¿no? Por eso Wong estaba tan interesado en ese objeto, ¿no? Porque realmente lo que están intentando es descubrir de dónde viene, cosa que nos explica la película y que obviamente supongo que lo dejarán para más adelante. Y claro, pues ni Bruce Banner ni Carol Danvers, que son de los que más saben dentro de el campo de la tecnología alienígena y demás, pues es de los que más saben. Sobre todo Carol Danvers, que está más especializada en sus misiones planetarias y demás, ¿no? En todo el tema del espacio ella es de las que más sabe, obviamente. Pero ninguno de los reconoce ni el material, ni los poderes que tiene, ni de dónde ha salido, ni nada. No reconocen nada. Pero sí, lo que sí detectan es que los 10 anillos como tal, en los mismos, hay como una baliza o una antena que lo que ha hecho es enviar una señal. Lo explican así, han enviado una señal, los 10 anillos, no se sabe a quién, no se sabe por qué, ni cómo, ni nada, pero hay una señal que se está emitiendo y que esa señal se ve que se ha emitido, no sé, creo que eso no lo explican en esa escena. Y ahí yo creo que entra un poco mi teoría, porque creo que esa señal se emite o se empieza a emitir cuando Shang-Chi recibe los 10 anillos y no creo que haya pasado mucho entre esa batalla final y esa escena, ¿no? En la escena en la que Wong va al bar, ¿no? Para reclutar a Shang-Chi o para llamar a Shang-Chi y a Katie. No creo que haya pasado mucho tiempo. Entonces, se han dado cuenta en ese momento de esa señal. Intentarán darle explicación, ¿no? Eso ya lo iremos descubriendo seguramente en una futura secuela o en incluso en la próxima ya película de Vengadores o lo que sea, ¿no? Puede ser. Pero claro, ahí seguirán ya las incógnitas, ¿no? De que a quién puede estar llamando esa señal, quién puede recibir esa señal y qué importancia van a tener realmente los 10 anillos dentro del UCM a partir de ahora, ¿no? O sea, esas son cosas que se puede uno preguntar y ya habría que empezar a hacer teorías, ¿no? Yo a la hora de pensar en qué personaje puede estar recibiendo esa señal o en quién puede venir, digamos, o quién puede ir a por esta señal, a por los 10 anillos, cogiendo personajes de los cómics que puedan tener relación con los 10 anillos, creo que el primero es Fin Fan Fum, este dragón alienígena que llega a la Tierra para, bueno, para lo típico, para conquistarla. Obviamente es de la especie que crean los 10 anillos, creo recordar. Y creo que es el primero que se me viene a la cabeza, la verdad. De hecho, es que se había empezado a rumorear antes del estreno que iba a aparecer Fin Fan Fum en la película, pero ya lo confirmó el propio Simu Liu en una entrevista que iba a estar, y al final ha sido así. O sea que yo creo que puede ser algo que se pueden dejar para una futura secuela o una serie o lo que sea. Y claro, ya podemos empezar a pensar en villanos más grandes, ¿no? Como Galactus, no sé si Kang puede entrar ahí, pero Galactus a lo mejor sí. Doctor Muerte, podría ser, ¿no? También también está especializado en tecnología y demás, puede estar también. Y bueno, ya sin más personajes o villanos que puedan aparecer, bueno, también puede ser un personaje, un antihéroe, un propio superhéroe, ¿no? Sí, es que yo creo que si han dejado eso abierto para futuras entregas y o sea, para que se resuelva en futuras películas y demás, obviamente esa señal se va a revelar quién va a recibir esa señal, porque si lo que digo, si lo dejan ahí es por algo. Así que yo creo que la opción más fácil es pensar en Fin Fan Fum, que está recibiendo esa señal de los 10 anillos, digamos, para conectarlo un poco como en los cómics, o puede llamar a un villano más grande. O sea que eso ya, digo, ya como son teorías, pues ya habría que esperar, ¿no? A ver las siguientes películas y ver
las siguientes apariciones de Shang-Chi. Obviamente va a tener los 10 anillos como arma y eso lo va a hacer un personaje mucho más poderoso y mucho más importante dentro del nuevo grupo de Vengadores, ¿no? Porque, claro, justo al final de esa escena, cuando ya los dos ven que, bueno, van a investigar sobre el tema, también Carol Danvers está con sus misiones y demás, pero también Bruce Banner se va a interesar en esto, ¿no? Y al final como que entre todos les dan la bienvenida a Shang-Chi y a Katie dentro de este nuevo grupo de Vengadores, ¿no? Así que, como digo, pues esto es una bienvenida, ¿no? Sobre todo al personaje de Shang-Chi, ¿no? Para el nuevo grupo y demás, y las nuevas historias. Y bueno, la escena como tal termina con una pequeña broma que está bastante bien, ¿no? Que también hace conexión con la misma broma que habían presentado antes pues lo que digo, de cuando estaban presentando Shang-Chi y demás, en el que, bueno, se ve que ya veíamos antes que a Shang-Chi y a Katie le gusta un poco salir de fiesta, ¿no? Divertirse en los dos, ¿no? Irse los dos de discoteca y cantar en un karaoke y demás, ¿no? Y vemos ahí al final que se van de fiesta también, pero se llevan a Wong. Entonces están los tres ahí cantando, tomándose un chupito, no sé qué, no sé cuánto, y eso me hizo bastante gracia, la verdad, estaba gracioso. Pero bueno, la escena termina ahí, ¿no? Así que veremos a ver qué pasa, a ver qué misterio puede crear esto de esta señal, ¿no? A quién puede estar llamando, quién puede... O sea, si tiene un objetivo concreto o si lo puede recibir cualquiera, ¿no? Cualquier ser poderoso. O sea que puede estar interesante, la verdad. Y bueno, la segunda escena post créditos, como ya he adelantado un poco antes, tiene que ver con el personaje de Xia Ling, ¿no? Que claro, con la muerte del mandarín, pues el cargo de jefe de los 10 anillos, pues está vacío. Y Shang-Chi no lo va a coger, ¿no? Al menos por ahora. No sé si lo va a hacer, pero no tiene pinta. Porque bueno, resulta que Xia Ling, pues aprovechando todo esto, pues con el objetivo que tenía cuando se fugó de crear un imperio, de crear su propio negocio, no sé qué, su propio imperio, pues ha aprovechado la oportunidad para ocupar el puesto de su padre, ¿no? Para ocupar el puesto como la nueva jefa de los 10 anillos. Entonces vemos en esa escena en la que, bueno, la vemos entrarse en el trono que tenía su padre, como nueva jefa, y ya vemos que va a haber muchos cambios, ¿no? Dentro de la organización, va a ser un poquito más diversa, van a entrenar a mujeres, o sea, van a tener mucha más importancia, o sea que, bueno, también está bien, ¿no? O sea, que haya esos cambios, un poco como... También darnos un poco un mensaje de la diferencia que había con épocas anteriores y la época actual, ¿no? También creo que puede dar un poco ese mensaje, o sea que para mí está bien. Y al final de la escena ya, que ya se han terminado los créditos y todo, aparece el mensaje de que los 10 anillos volverán. Así que eso lo que hace es dejar abierta la aparición de la organización para una secuela, una serie o películas corales del futuro, ¿no? Vengadores puede ser también, o sea, pero seguramente sea para una secuela, ¿no? Una segunda parte de Shang-Chi. O sea que, bueno, como digo, como al final me han gustado los personajes o cómo se han formado sus historias, cómo ha terminado su evolución en esta película, pues que todo pueda llevar a ello, pues como me ha convencido, pues hay ganas, ¿no? Yo al menos tengo ganas de ver dónde puede acabar esto, dónde puede seguir esto, mejor dicho. Así que bueno, aquí queda ya la opinión, ya. O sea, a lo mejor se ha quedado mucho más larga de lo que pensaba, porque al final, como no he sabido cómo organizar la crítica como tal, pues al final está como contando toda la película y claro, pues al contar toda la película pues tarda media hora, ¿no? Y bueno, obviamente a lo mejor se ha hecho un poco pesado, pero bueno, ya para las siguientes críticas u opiniones, pues a lo mejor voy un poquito más al grano o lo que sea y ya está, ¿no? Tampoco enrollarme tanto. Pero bueno, aquí ya termina el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Cuáles han sido las cosas que más os ha gustado, las que menos os ha gustado. Qué pensáis de las escenas post-créditos, vuestras teorías con lo de la señal de los 10 anillos, ¿no? A quién puede ir o quién la puede recibir, ¿no? Y cómo se va a resolver un poco lo que pasa en la segunda escena, por ejemplo, ¿no? De cuando pueden volver a aparecer los 10 anillos, si creéis también que es para una secuela de Shang-Chi o para cualquier otro proyecto. Todo eso me lo ponéis en los comentarios, que
os leo como siempre. Así que espero que os haya gustado este primer vídeo de esta nueva sección de críticas y opiniones. También dejadme vuestras impresiones en los comentarios para ver también lo que opináis, si puede haber algún cambio o lo que sea. Y como he dicho al principio del vídeo, dejadme pues series, películas que se puedan comentar, ¿no? Y como he dicho, en el caso de que no haya visto pues lo que hayáis recomendado, lo veré por vosotros y lo comento aquí sin problema, así que ahí os espero. Así que dejad un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartidlo por donde podáis para que otra gente venga al canal y se siga sumando más gente a esta pequeña familia de friqueros y friqueras. Suscribiros si no lo estáis, tenéis el botón de suscribirse ahí abajo, es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube os avise de cuando subo los vídeos lo antes posible. En la descripción tendréis los enlaces de mis cuentas de Twitter, Instagram y todo para que me podáis seguir, así como los enlaces de la última recopilación de noticias y bueno, lo de siempre, ¿no? La lista de reproducción de las recopilaciones, la reacción al teaser trailer de Spider-Man No Way Home y la lista de reproducción de todas las reacciones. Luego cuando vaya subiendo más críticas u opiniones, pues dejaré el enlace de la última crítica para que la podáis ver. Así que muchas gracias por vuestro apoyo, cuidaros. Hasta la próxima.